Imagina a dos personas. Las dos personas evitan reuniones sociales. Las dos personas necesitan rutinas muy claras, muy estructuradas. Las dos personas se sienten agotadas después de interactuar con otras personas. Entonces, si solo vemos lo visible, su comportamiento, podríamos pensar que a las dos personas les pasa lo mismo o que están viviendo lo mismo, pero estas dos personas son diferentes. Una de ellas es una persona autista y la otra tiene trauma complejo. Y aunque por fuera puede parecer muy similar, el origen de lo que les pasa es completamente diferente. Exacto, y aquí es donde empieza la confusión, Karina, porque hoy usamos palabras como neurodiversidad, neurodivergencia o trauma en nuestro diario vivir, en redes sociales, en nuestras conversaciones, pero no siempre tenemos claro qué significa cada una. No, totalmente, Melissa. Y creo que es importante empezar por ahí, porque cuando los conceptos se mezclan, también empezamos a interpretar mal lo que vemos. Karina, no, te cuento que no nos hemos presentado y no saben quiénes somos. Yo soy Melissa Cruz, soy psicóloga experta en temas de neurodiversidad y autismo. Y Karina es psicóloga también y experta en trauma y trauma complejo. Por eso nos tomamos el derecho de hablar de este tema y de construir este espacio de conversación en torno a estos dos temas que ahora son tan populares y tan importantes. Entonces, como veníamos hablando, tenemos que tener claridad primero de qué es la neurodiversidad. Y quiero dejar aquí el punto muy claro, la neurodiversidad no es un diagnóstico ni es una condición individual, es la forma y es la palabra para entender que todos los cerebros humanos funcionan de manera diferente. La diversidad y la neurodiversidad nos acoge a todos, porque todos pensamos, sentimos y actuamos de manera supremamente diferente porque somos una especie neurodiversa. Es decir, no existe una única forma o una forma correcta de procesar el mundo, de aprender o de relacionarse. Todos formamos parte de esa neurodiversidad, de esa diversidad humana. Y dentro de esa diversidad aparecen dos conceptos que suelen confundirse mucho más, que son el de neurotípico y el de neurodivergente. Y aquí es donde muchas personas empiezan a preguntarse dónde y cómo encajan estos conceptos, porque solemos escuchar estas palabras como si fueran opuestas, pero en realidad describen formas de desarrollo neurológico. Con esto que mencionas, Melissa, me encanta y es que al hablar de neurodivergencia es referirnos a una forma distinta de desarrollo neurológico. Es decir, no es el desarrollo o no es el resultado de una experiencia que ocurre después, como el trauma complejo, sino que es una manera en la que el cerebro se desarrolla desde etapas muy tempranas. Sí, y cuando hablamos de una persona neurotípica, nos referimos a alguien cuyo desarrollo neurológico sigue un patrón más frecuente, más común o esperado entre la población. Lo neurotípico es una norma social y cultural. Es lo que como comunidad nos unimos para decir lo que sería normal o típico en el neurodesarrollo de una persona. En cambio, la neurodivergencia se refiere a un desarrollo neurológico diferente fuera de eso normal o típico que decidimos como comunidad, como es el caso del autismo, el TDAH u otras condiciones. Algo que es súper importante apuntar acá, y es que la neurodivergencia no es el resultado y nunca va a ser resultado de trauma, no es algo que se adquiere por experiencias vividas, sino es una forma diferente de organización y estructura neurológica. Claro, porque cuando pasamos al trauma complejo, ya no estamos hablando de cómo se desarrolla el cerebro desde el inicio, sino del impacto que deja una experiencia relacional repetida, especialmente en etapas tempranas de la vida. Sí hay un impacto. Experiencias como la negligencia, el abuso, el rechazo constante, la falta de esa seguridad emocional impacta, sí, pero es esa consecuencia de la experiencia, no la forma de cómo se desarrolla el cerebro. Entonces, las experiencias vividas van moldeando cómo la persona se ve a sí misma, cómo ve al mundo o cómo ve a los demás. Y aquí aparece algo muy interesante porque desde afuera puede parecer todo similar a la neurodivergencia, pero el origen no es el mismo. Y eso es clave, Karina, porque si solo miramos la conducta,
pueden parecer iguales. El ejemplo que nos dabas al iniciar, dos personas que no quieren y evitan ir a una fiesta. Por ejemplo, en el caso de la persona autista, pueden evitar una reunión social porque hay demasiados estímulos, demasiado ruido, demasiada información al mismo tiempo y su sistema se sobrecarga. Exacto, y la persona que tiene trauma complejo evita la misma situación pero por otra razón, porque ha aprendido que relacionarse con otras personas es peligroso o muy doloroso. Entonces la conducta de evitar es la misma, pero el origen no. Y eso cambia completamente la forma en la que entendemos o en la forma en la que comprendemos lo que le está pasando a la persona. Y creo que ahí esa idea es muy importante, que no podemos entender a una persona solo por lo que hace porque el comportamiento es visible, pero el origen no siempre lo es. Claro, y cuando empezamos ya a preguntarnos por el origen, dejamos de etiquetar tan rápido y empezamos a comprender mejor. Ahí está lo más importante de todo esto, y no se trata de elegir entre trauma o divergencia, porque se pueden dar las dos tranquilamente, sino de aprender a ver con más precisión lo que cada persona necesita y lo que cada persona nos cuenta. Mejorar nuestras habilidades clínicas para comprender mejor la realidad de la persona, no solo etiquetarlo o acá o allá, sino dentro de su contexto y su historia, qué sería lo mejor para esta persona y comprender cómo se dio esa historia. Me encanta, Melissa, y antes de terminar, nos gustaría que si esta conversación te lleva a algo o te quedas con algo, que sean tres cosas. La primera, que una conducta por sí sola no explica lo que le ocurre a una persona. Dos personas pueden actuar de la misma manera, sin embargo, tener historias y necesidades completamente distintas. Dos, que la neurodivergencia y el trauma no son lo mismo. Pueden vivir juntas, sí, pero no son lo mismo. Y tercero, que comprender el origen cambia la forma en la que nosotras o nosotros acompañamos a las personas. Y eso es justamente nuestro objetivo, es invitarte y a invitarlos a mirar un poco más allá de la conducta y recordar que comprender siempre es más valioso que asumir. Qué frase tan bonita. Comprender es más valioso que asumir. Gracias por acompañarnos en este segundo episodio. Nos vemos el próximo episodio, que muy seguramente es dentro de 15 días, donde seguiremos explorando temas relacionados con trauma, neurodivergencia y el acompañamiento desde una mirada basada en la comprensión. No olvides, si te gustó, porfa, seguirnos en nuestro canal, darnos like y compartir. Gracias, Karina, por esta conversación. Nos vemos. Gracias, Melissa. Chao. Este es un espacio de divulgación y actualización para profesionales de la salud y la educación. Si eres una persona neurodivergente o familiar, esta información es psicoeducativa y no sustituye un proceso de acompañamiento personalizado.